Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. ¿Dónde si no? Ya sabes, el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan. Y sí, has visto bien. Añadí agua al chocolate y el resultado sorprendió a todos. Pero antes de empezar con la receta, acuérdate de desactivar los subtítulos si los tienes activados. Así no te saldrán letras que te impidan ver la receta. Y ahora toca, pues darle nombre a esta receta, porque es maravillosa. Y bueno, te puedes imaginar que lo primero que vamos a hacer es, en un bol amplio, poner cacao puro en polvo o cocoa y le añadiremos el agua. Vamos, como agua para chocolate, pero sin enfadarnos. No tiene nada que ver con el dicho popular mexicano o la novela de Laura Esquivel, ya que no tenemos que utilizar agua hirviendo, sino que simplemente vamos a poner al cacao puro en polvo o cocoa agua a temperatura ambiente y con la ayuda de unas varillas mezclamos bien hasta que esté todo perfectamente disuelto. Después le pondremos aceite de uso alimentario, el que tengas en casa, aceite de maíz, de soja, de oliva, de girasol, el que prefieras. Mezclas bien y a continuación añadiremos el azúcar. Puedes poner azúcar blanca, azúcar moreno, el que prefieras, o incluso edulcorante si lo quieres hacer sin azúcar. No hay ningún problema. Lo único importante, mezclar todo bien con la ayuda de las varillas. Por supuesto, si tienes unas varillas eléctricas, también las podrías usar sin ningún problema. Después vamos a poner el polvo de hornear, levadura química, impulsor, como lo llames en tu país. Y seguiremos mezclando hasta incorporar todo perfectamente. Como ves, hasta ahora la receta es muy muy sencilla y sobre todo súper sorprendente. Te vas a quedar alucinado o alucinada del resultado final. Bueno, y ahora vamos con el siguiente ingrediente, que es la harina de arroz. La estoy pesando y me acabo de dar cuenta, aquí hay un problema porque no voy a tener harina de arroz suficiente para la receta. ¿Qué podemos hacer? Pues muy fácil, solamente tienes que triturar arroz crudo para convertir el arroz en harina de arroz. Es así de sencillo y de simple. Y para ello puedes utilizar un vaso americano, una licuadora, un robot de cocina o incluso un molinillo eléctrico de café, lo que tengas en casa que triture. Dependiendo de la potencia de la máquina, tardarás más o tardarás menos. Pero acuérdate, la harina de arroz solamente es arroz crudo triturado. Y este será el siguiente ingrediente, súper sencillo. Así que ya sabes, el ingrediente que tenemos que añadir a continuación es la harina de arroz, que la puedes comprar en el supermercado o la puedes hacer tú fácilmente en tu casa. Aquí en España, por ejemplo, la harina de arroz que encontramos en los supermercados es arroz redondo triturado. No sé en otros países porque en otros países es más habitual utilizar arroz largo u otras variedades de arroz. Esta receta te sale genial con la harina de arroz redondo, el que se utiliza para hacer sushi, risotos o paellas. Bueno, como puedes ver, el proceso es muy sencillo. Simplemente seguimos batiendo y vamos añadiendo la harina de arroz poco a poco. Quiero que te fijes cómo se va incorporando perfectamente. De esta forma además no le va a salir ningún tipo de grumo y nos está quedando el chocolate súper brillante, con un aspecto fantástico. Y lo que tenemos que hacer es eso, simplemente incorporar toda la harina de arroz. Te recuerdo que si no tienes harina de arroz la puedes hacer tú en tu casa, mucho más sencillo, más fácil y más barato, y ya tenemos perfectamente listo esta parte de la receta. Que como has visto, todo es muy muy sencillo. ¿Te haces ya una idea cuál es el postre? ¿Qué es lo que estamos preparando en realidad? Me imagino que sí, pero vas a ver que es muy sencillo. Fíjate en el aspecto del chocolate. Tiene una pinta fantástica. Bueno, una vez que te has asegurado de que no queda ningún grumo y de que está todo perfectamente batido y mezclado, vamos pues a preparar nuestro molde. Fíjate, este es un molde desmoldable de 16 centímetros de diámetro, al cual estoy poniendo papel vegetal o papel de horno en la base para desmoldar con mayor facilidad. Como ves, muy sencillo. ¿Podrías utilizar otro tipo de molde? Sí, lo único que si es de más diámetro te quedará el bizcocho más bajito. Luego tienes que ponerle en las paredes un poquito de grasa. Yo estoy utilizando nuestra maravillosa margarina vegana con solo 3 ingredientes. Así que no estoy utilizando nada de origen animal. Todo es vegetal.
Ah, y aquí tienes el listado de ingredientes, en gramos, en tazas y también en inglés. Apúntatelo porque esta receta es imperdible. Bueno, una vez terminado con todos los procesos, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente llenar nuestro molde con la mezcla anterior. Fíjate en el aspecto tan maravilloso, brillante y bonito que tiene nuestra masa. Una vez que hemos incorporado todo perfectamente a nuestro molde, solo tenemos que precalentar el horno a 180 grados centígrados, con calor arriba y abajo siempre que sea posible, y vamos a hornear de 35 a 45 minutos, dependiendo del tamaño del molde. Si usas un molde de mayor diámetro, será menos tiempo de horneado. Y en este tipo de bizcocho lo que va a pasar es que, bueno, pues prácticamente no va a crecer, ya que estamos utilizando harina de arroz y aparte no hemos utilizado nada de origen animal. No lleva huevo, no lleva leche y tampoco llevaría gluten, ya que estamos utilizando harina de arroz para nuestro maravilloso bizcocho. Después del tiempo de horneado, simplemente dejamos que se atempere un poco para poder manipular bien el molde y desmoldamos. Como hemos puesto grasa, saldrá con muchísima facilidad. Lo característico de este tipo de bizcochos es que la parte de arriba queda como muy agrietada. Por eso es importante darle la vuelta, ya que poco a poco en el horneado se va a ir secando todo el bizcocho y simplemente va a quedar blandito por dentro. Si te preguntas cómo lo vamos a presentar, bueno, yo te voy a dar una sugerencia para que te quede bien bonito. Una vez que le hemos dado la vuelta, simplemente lo vamos a decorar de esta forma. Muy habitual suele ser poniéndole cacao solo por encima, pero a mí me gusta darle un toquecito dulce, así que le vamos a poner con la ayuda de un colador o un infusionador, ponemos directamente azúcar glass o azúcar lustre todo por encima. Y una vez que lo has hecho todo bien, le ponemos una rejilla o algo similar por encima y hacemos lo mismo con el cacao puro en polvo que hemos utilizado para la receta. Como ves, muy sencillo, y de esta forma le vamos a dar pues una decoración más original y vas a ver cómo queda genial y sobre todo está buenísimo, espectacular el sabor y sobre todo la textura. Por eso te invito a que no te pierdas el final del vídeo para que lo veas. Vas a ver cómo le queda una textura muy parecida a la de un brownie o un pastel de zanahorias. Ah, bueno, y sobre todo, lo puedes tunear como tú quieras. Yo te he enseñado la versión sencilla y simple, pero una vez que has elaborado la masa, lo que tienes que hacer, si te apetece, es añadirle algún tipo de saborizante, como vainilla, esencia de cítricos, ralladura de limón, de naranja, canela, por ejemplo, o incluso le puedes poner a la masa pepitas de chocolate, frutos secos, lo que prefieras. Dale el toque que más te guste, pero sobre todo te recuerdo que no lleva huevo, no lleva leche, no lleva nada de origen animal, es totalmente vegano y sin gluten. Vamos, una auténtica maravilla. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica que tiene esta maravillosa receta, te quiero dar las gracias por haber visto la receta. Si te queda alguna duda, ya sabes, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la elaboración de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a Recetas que Funcionan y no te pierdas ninguna de las maravillosas recetas que subimos todas las semanas, con garantía 100% de que funcionan. Así que ya sabes, te veo aquí la próxima semana con otra fantástica videoreceta.